¿Cómo está afectando la invasión de Rusia en Ucrania al mercado estadounidense? ¿Positivamente? ¿Negativamente? ¿De un modo neutro? Quédate en este vídeo porque creo que te vas a sorprender de todo lo que ha ocurrido en los principales índices americanos. Además, te voy a explicar cómo ha ocurrido y por qué. Vamos a ello. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo para Secretos del Mercado. Hoy vamos a ver el tema de Ucrania, Rusia, todo el conflicto militar, la guerra, la invasión de Putin. Es verdad que no voy a entrar políticamente en cómo ha sido todo esto, todos los desastres que estaréis viendo ya por las noticias. Ya hay muchos medios informativos, muchos canales de YouTube que hablan excelente de todo lo que está ocurriendo y que ya dan cada uno su opinión sobre todo. Yo no me voy a centrar en esto, yo me voy a centrar en la parte que me toca, que es la de los mercados americanos, cómo afecta un conflicto de tal calibre a el S&P 500, a los principales índices, a las principales empresas de Estados Unidos y por qué. ¿Por qué está reaccionando de esta manera? Veremos si esa manera es buena, si es mala, si es neutra. Veamos primero cómo ha reaccionado el principal índice de Estados Unidos, el S&P 500, después del inicio de todo este conflicto militar. Ahora mismo estáis viendo el S&P 500 en los últimos días, cada una de estas velas representa los últimos días. Hoy estamos a 16 de marzo, cuando estoy grabando el actual vídeo, jueves 16 de marzo, y el inicio de este conflicto, el primer día que Rusia invadió Ucrania, es irónicamente este de aquí, el 24 de febrero, un día en el cual la bolsa estadounidense subió más un 1,5%, una subida bastante importante y más si tenemos en cuenta que al día siguiente siguió subiendo un 2,2%. Esto es bastante curioso, ¿por qué? Porque en las noticias, cuando ocurrió todo esto, es verdad que cayó la bolsa rusa bastante, también la moneda, el rublo, también cayó muchísimo, pero es cierto que la bolsa estadounidense, para sorpresa de todos, subió bastante los 2, 3 días siguientes. Esto es muy curioso y no sabemos exactamente, no podemos saberlo por qué ocurrió. Igualmente, yo te voy a ir dando unas teorías que pueden ser y la realidad es que a día de hoy, pues más o menos nos encontramos en el mismo punto. Si te das cuenta, ha subido la bolsa pues desde ese día, desde ese inicio de invasión, un 0,36%, algo bastante plano realmente para todos los días que han pasado, por lo que a día de hoy podríamos decir que desde el inicio de la invasión no ha ocurrido nada en Estados Unidos. Parece que no ha afectado a priori. Pero vamos a seguir viendo cuáles pueden ser las causas de todo esto. La realidad es que tenemos un conflicto que indirecta o directamente va a afectar a Estados Unidos y lo que yo pienso que puede estar ocurriendo aquí es que Estados Unidos puede ser beneficiada. ¿Por qué? ¿Por qué puede beneficiarse Estados Unidos de este conflicto? Pues principalmente por el tema del gas. Al final, Rusia aporta a Europa prácticamente la mitad del gas que se consume y en un conflicto de este calibre y todas las trabas que le estás poniendo a Rusia económicas, es posible que dentro de varias semanas, varios meses, salga Estados Unidos ofreciendo su gas licuado para traerlo a Europa. Eso es verdad que a día de hoy es bastante difícil que ocurra, pero puede ser que los inversores hayan entendido que Estados Unidos podría venderle su gas a Europa para suplir esa falta de suministro por parte de Rusia. Por tanto, Estados Unidos tendría ahí una fuente de ingresos enorme vendiéndole su gas natural a Europa. Esta es la primera teoría, seguramente la más especulativa. ¿Por qué? Porque a la hora de desgasificar todo eso y repartirlo a Europa, no existe una estructura real a día de hoy para que eso pueda darse. Pero bueno, ahí está la posibilidad. Quién sabe si dentro de unos meses Estados Unidos entra en juego
ya no solo para entrar en el conflicto entre Ucrania y Rusia, sino para vendernos su gas. Aquí, como ya sabéis, cada uno va a lo suyo. La segunda teoría, y yo creo que va más por aquí, la realidad, a no ser que sea algo que se nos escape, que es lo más probable, es que el mercado ya lo ha descontado todo. ¿Qué significa esto de que el mercado ya lo ha descontado todo? Siempre, cada vez que veas algo que ocurre en bolsa en un día, piensa que suelen ser estimaciones futuras. Es decir, los inversores siempre están especulando por qué podría pasar en el futuro. ¿Qué significa esto? Pues que el día 24, el de la invasión de Rusia en Ucrania, puede ser que hasta ese día los inversores ya hayan descontado todo lo que habían pensado. Y esto lo veremos ahora después. Es decir, que ya pensaron en todo lo malo que podía ocurrir. Normalmente, de hecho, se pasan de frenada a la hora de especular estos inversores cuando piensan que va a ocurrir algo bueno o algo malo. Y es así, y cada día de bolsa al final es una estimación futura que van a tener los inversores sobre esas acciones o sobre cómo está el mercado. ¿Cuál es la lección de todo esto? Por tanto, hemos visto que prácticamente no ha ocurrido nada en Estados Unidos con todo esto de Ucrania y Rusia. Pues la lección es que no hagas caso a las noticias, sino que simplemente observes qué está ocurriendo en las principales acciones, en los principales sectores, en los principales índices, y de esta manera te hagas una idea de cómo está afectando, pues eso, una noticia tanto negativa como puede ser una guerra, un conflicto, un atentado, una pandemia o una noticia positiva. A lo mejor, pues, no sé, algún descubrimiento nuevo o una nueva empresa o algo similar. No juzgues, sino simplemente observa qué está ocurriendo tras esa noticia en el mercado en el que tú estás interesado. La segunda lección es que observes qué hacen esas acciones, ya no solo el mercado en general, sino ciertas acciones en las que tú te estás fijando y cómo pueden estar afectándote a ti esas noticias. Y por último, piensa siempre en futuro, no en presente. Al final la bolsa, cada día de bolsa, como te estaba diciendo, representa el futuro que se espera de esas acciones. Por tanto, no pienses en lo que ha ocurrido, sino en lo que podría ocurrir. Ahí es donde está lo interesante. Y ya para cerrar el vídeo, me gustaría volver a Webull para que veas todo esto que te estaba diciendo que podría haber descontado la bolsa. Y es que si alejamos un poquito el gráfico, podemos observar que desde que llegó a máximos el S&P 500, el principal índice de empresas americanas, cayó más de un 10%. Y fijaos que desde que ocurrió ese conflicto militar, esa invasión por parte de Rusia, parece que el S&P 500 ha tocado una especie de freno, es decir, que se ha frenado en esa base. ¿Qué significa esto? Pues que a lo mejor durante todo este tiempo, como decíamos, los inversores siempre piensan en el futuro, estaban pensando que la invasión de Rusia podría ser mucho peor, quizá mucho más catastrófica, quizá podría meter a gran parte de los países de la OTAN y al parecer, pues durante todos estos días, estos inversores vieron o creyeron que esta invasión, a pesar de todas las catástrofes que estamos viendo ahí en Ucrania, no ha sido para tanto o no ha sido de el calibre tal que ellos esperaban y por eso el precio se ha frenado en esta zona. Y ahora está como ahí en un periodo de indecisión porque realmente no sabemos qué va a ocurrir, si van a mejorar las cosas o si van a empeorar. Así que nada más, espero que te haya gustado este vídeo reflexionando sobre cómo tratar no solo el conflicto de Rusia y Ucrania, sino las noticias en general. Y bueno, si te ha gustado, deja tu like y suscríbete si aún no lo has hecho. Un fuerte abrazo.